Adelante. Pues bueno, muchas gracias por la introducción, ¿no? Cuando llegamos a la conclusión del tema, platicando con Cris ahí en algún fin de semana en el hospital, pues él me comentaba que pues se le hacía bastante interesante el hecho de que diéramos una perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista del médico y cómo se puede en un momento dado impactar en los distintos roles que debemos llevar a cabo cada uno de nosotros dentro del quirófano específicamente, aunque esto se puede traspolar a urgencias, se puede traspolar a la terapia intensiva, a la terapia neonatal, en donde los escenarios críticos o las complicaciones se pueden presentar de una forma a lo mejor no tan frecuente, pero que si no se saben abordar estos problemas, pueden terminar en la muerte del paciente, ¿no? De ahí que se llegara a este tema, que es bien importante, hay un montón de información, incluso en revistas de enfermería, porque me estuve ahí metiendo a algunas bibliografías, y hay artículos que mencionan estas crisis y los roles que cada quien tiene en estos algoritmos, ¿no? Que ya están en algunos países establecidos. Y pues bueno, para empezar, vamos a ver como introducción que van a existir distintas complicaciones o estados de emergencia que pueden, en este caso específicamente, ser intraoperatorias. Y estos, si no se resuelven de forma adecuada, van a llegar a afectar en lo que es el pronóstico del paciente en el momento de estar en una intervención quirúrgica. Uno de los aspectos más importantes es contar con un muy buen equipo quirúrgico. De hecho, como médicos, cuando nosotros tenemos un procedimiento, y vemos quién es nuestro quirúrgico y quién es nuestra circulante, en ocasiones nos puede aliviar o nos puede estresar dependiendo del personal con el que contemos. Cuando todos estamos en la misma sintonía, todo fluye, es muy bonito, eh, todo es muy organizado, a lo mejor ya también ellos conocen la forma de trabajar de uno y esto se complementa y se hace una sinergia muy, muy padre para que al paciente le vaya bastante bien. Siempre, o lo más común, porque también el cirujano ahí puede tener algún papel importante, quien habitualmente toma el papel de líder en la sala del quirófano es el anestesiólogo. El cirujano, en el caso de que la causa de esta crisis en quirófano sea algún punto del procedimiento quirúrgico, pues él tiene que dedicarse a resolver las cuestiones del campo quirúrgico como tal, mientras que el anestesiólogo, al estar pendiente de signos vitales o de la hemodinamia del paciente, es quien en un momento dado va a normar la terapéutica del paciente y a dar las indicaciones según los algoritmos para que esto se resuelva, ¿no? En teoría, porque aquí en México, a menos que estemos en un instituto nacional o que haya el interés del personal, van a existir protocolos de emergencia y cada hospital es libre de realizar los suyos de acuerdo a la población que se maneja, a los insumos que se tengan y al personal con el que se cuente, ¿no? Entonces también estos protocolos se pueden adaptar. Finalmente, cabe destacar que la importancia de una correcta evaluación preoperatoria, así como la monitorización, eh, va a prevenir todos estos eventos críticos o al menos, dijera un maestro mío, el paciente te va a dar señales de que esto se va a poner desagradable. Actualmente, y esto en el campo de la anestesiología, tenemos una cantidad impresionante ya de monitoreo que en muchas ocasiones todavía no es accesible a todos los hospitales. Sin embargo, poco a poquito se va ganando terreno y vamos teniendo al paciente cada vez más monitorizado, desde la oximetría,
la electrocardiografía, el pulsoxímetro, podemos ver algunas curvas. Y bueno, lo nuevo pues es ya la conciencia, incluso medidores o pues sí, que nos dan una idea del manejo del dolor durante el procedimiento quirúrgico y esto para optimizar medicamentos, dosis o combinaciones de ellos para un mejor pronóstico del paciente. Entonces, bueno, nos falta mucho en cuanto a monitoreo, pero hasta el momento con lo que se tiene en un hospital de tercer nivel como en el que estamos, pues bueno, nos da todavía para eh, lograr buenos resultados. Ahora, ¿qué es una crisis? En teoría, una crisis, al menos en quirófano, va a ser aquel evento que marca la estadística, a lo mejor en menor cantidad, pero que va a llevarnos a efectos deleterios en el paciente, efectos desagradables y que pueden ser en un momento perjudiciales. Estas situaciones, en el momento de que estamos en el quirófano o en urgencias o en una terapia intensiva, van a requerir que nuestra respuesta sea muy rápida, que sea, en este caso, liderada por un anestesiólogo y que permita detectar las causas posibles. Conforme se desarrolle la plática, veremos que, bueno, hay también ciertos mnemotecnias que nos dan de forma rápida las posibles causas para que esta corrección sea oportuna. Por ello, se va a considerar imprescindible tener un orden, ser sistemático, tener una rutina que va a permitir esta detección. Obviamente, estar pendientes, tanto mi circulante como mi quirúrgica, de vez en cuando que el cirujano pregunte cómo está todo y obviamente el anestesiólogo, estar pendiente de cualquier cambio o variable para que entonces esta detección sea oportuna y el abordaje también sea oportuno. La definición de un evento crítico en anestesia va a ser difícil de determinar porque no se limita nada más a lo más temido, que es una afección cardiorrespiratoria que nos puede llevar a un paro, sino que puede ser de distintas etiologías, como ya lo vamos a ver, y que van a terminar en un efecto adverso, pero que si nuestros algoritmos son aplicados en forma eficiente, pues bueno, podríamos evitar en este caso lo que es la muerte del paciente, ¿no? ¿Cómo se van a abordar estos efectos críticos en el quirófano? Pues bueno, dentro de todo lo que se ha estudiado en cuanto al cerebro, digo, esto es muy aparte de lo que se tiene que hacer en sala, se ha visto que el aprendizaje se lleva a cabo en la mayoría de las personas de una forma repetitiva. Es decir, mientras más hagamos alguna actividad, mientras más practiquemos algún ejercicio, y en este caso, mientras más estemos en ese escenario, vamos a ir reforzando esa información y nuestras neuronas van a reaccionar, se puede decir, de forma inmediata, a lo mejor sin tener que estar procesando el qué tengo que hacer ahora. Ya es automática la respuesta que vamos a estar teniendo conforme más practiquemos o más estudiemos o más repasemos, en este caso, los algoritmos a seguir. Este conocimiento nos ha llevado también a que en medicina se hayan aplicado ciertos protocolos debido a que también pues el margen de error es mínimo y se han implementado protocolos en cuanto a aviación y a operaciones militares en donde se ha hecho de forma como una especie de simulación. Se les ponen a los practicantes escenarios, se les ponen ciertas complicaciones durante esta práctica y entonces ellos van reaccionando o respondiendo de acuerdo a lo que está escrito, pero es a repetir y a repetir estos escenarios o estas cuestiones que se puedan estar presentando ya en una realidad. Entonces, esto ha servido en medicina porque todo esto se ha traspolado, en este caso, por ejemplo, a la CLS,
que ya los últimos cursos desde hace algunos años ya son con simuladores. En el caso de los cirujanos, por ejemplo, pueden practicar la paroscopía, pueden practicar robot y hay programas, actualmente también con la inteligencia artificial, hay programas que van a simular estos escenarios y entonces el cirujano o el anestesiólogo, quien está haciendo este curso, estos entrenamientos, pues van a estar constantemente sometidos a este estrés, a esta tensión, y entonces van a irse capacitando para su respuesta en escenarios verdaderos. Ahora, esto, como les repito, pues bueno, nos ha llevado a estos talleres de reanimación y esto es lo que nos ha dado un poquito más de experiencia en cuanto a las respuestas en sala, ¿no? Con pacientes ya, pues, en vivo, ¿no? Hay dos entidades que se han dedicado a, o le han dado mucha importancia a esta atención primaria. La primera es la Asociación Americana del Corazón, que es la AJA. Ellos son los encargados de dar los cursos de soporte vital, ya sea desde el básico hasta el avanzado, el ATLS, el de pediatría, el neonatal, últimamente también el de obstétricas, el de pacientes obstétricas. Y ellos se encargan principalmente de darle demasiada, bueno, su principal importancia a lo que es la cuestión cardiovascular, mencionando que mientras estas cuatro variantes que están acá abajo, que son la bomba, es decir, el corazón, la frecuencia cardíaca, las resistencias vasculares periféricas y el volumen, teniendo en equilibrio estos cuatro, la cuestión cardíaca se mantiene óptima. La de arriba, que es la australiana, ellos, después de estudiar 4.000 incidentes, más que nada anestésicos, pues se pudo implementar este algoritmo con estas mnemotecnias y el algoritmo es cover ABCD a Swift check. Todas estas letras que se ven aquí en verde van a significar algo al momento de que nosotros ya con el paciente tengamos que estar observando ciertos puntos que ellos implementan como necesarios o como vitales para que en esta vigilancia constante durante el quirófano el paciente se puedan determinar las causas en forma pronta. Y aquí empezamos con las mnemotecnias. En cuanto a la primera parte del algoritmo, que es la palabra cover, cada inicial va a ser la inicial como tal de un parámetro a verificar. En el caso de la C, vamos a darle importancia a lo que es el capnógrafo. ¿Esto para qué? Porque, bueno, una de las principales complicaciones que pueden existir o los momentos críticos o álgidos al momento de iniciar un procedimiento quirúrgico es referente a la vía aérea, tanto el inicio o la intubación como la extubación. Entonces, todo lo relacionado con la vía aérea es de vital importancia. Si yo en un momento dado no puedo ventilar, no puedo intubar a un paciente, el escenario se va a poner crítico. ¿El capnógrafo de qué me sirve? El capnógrafo es un elemento que tenemos nosotros que al inicio nos va a servir para comprobar que este intercambio gaseoso se esté dando y se refiere en el monitor con una medición y una curva que nos da la cantidad de CO2. Obviamente, si el paciente está intubado, en tráquea, al existir esta ventilación mecánica o manual, se va a exhalar dióxido de carbono y entonces nuestra curva de capnografía y nuestra capnometría, que es el número, se va a dar, no así cuando por alguna falta en la destreza o alguna vía complicada, en ocasiones pues el tubo endotraqueal se nos puede ir al esófago y entonces estas mediciones no van a existir. Entonces nos puede servir para primero corroborar que el tubo endotraqueal esté bien colocado. Otra, cuando existe una desaparición de la capnografía o la capnometría, nos puede indicar incluso patologías, ya sea
que suban el CO2 o que lo disminuyan o incluso que lo desaparezcan, como en el caso de la tromboembolia pulmonar, en donde la capnometría literal baja a cero. Y si tú has tenido un paciente que ha estado con una capnografía constante, pues bueno, esto te puede dar dato de que algo malo está sucediendo. La O de oxígeno, pues bueno, todos necesitamos oxígeno, la concentración en ambientes del 21%, que ya se podrá modificar de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Y pues bueno, esto se puede incrementar hasta el 100%. Todos necesitamos oxígeno, obviamente en una anestesia general es importantísimo. En una anestesia regional, a menos que el paciente esté con una sedación, eh, pues bueno, es también necesario porque en ocasiones si el paciente se obstruye, tiene algo de sobrepeso, si es un pediátrico, que su reserva es muy baja, necesitamos complementar con una fracción de oxígeno tal vez un poquito más baja que en un paciente intubado, pero hay que dar ese aporte o hay que reponer ese aporte, siempre y cuando también la patología lo permita, ¿no? En el caso de pacientes cardiópatas, pues bueno, esto incluso se puede omitir y solamente dar aire ambiente. La B, en el caso de nosotros como anestesiólogos, pues es que nuestro vaporizador, a veces hay cambios o hay distintos tipos de vaporizadores, estén bien empotrados en la máquina, que no tengan el seguro, que se puedan abrir con facilidad y pues bueno, que tengan, en este caso, el halogenado o el gas que nosotros vayamos a ocupar. Eso también es importante y eso entra dentro de las revisiones que nosotros como anestesiólogos tenemos que hacer antes de iniciar un procedimiento quirúrgico. La E de endotraqueal, que aquí, pues bueno, todo se conjuga y realmente verificar que nuestro tubo endotraqueal esté donde necesitamos. No solo que esté en la tráquea, sino que también no se vaya a dirigir a a cualquiera de los dos bronquios, a menos que esta sea la intención cuando se trata de una intubación selectiva. Pero esto nos permite que nosotros tengamos que auscultar al paciente, que coloquemos bien nuestro tubo, que la fijación sea adecuada, que a lo mejor si vamos a cambiar de posición o vamos a pronar al paciente, que este tubo endotraqueal esté perfectamente fijado para evitar que se pueda salir, que pueda haber fugas, ¿sí? O que el globo incluso en muchas ocasiones no se prueba y esté ponchado. Y pues bueno, finalmente revisar todo lo anterior, revisar también nuestro equipo, revisar a lo mejor el material que tenga nuestro quirúrgico, revisar los insumos para iniciar el procedimiento, esto con nuestro circulante, y entonces que sea seguro iniciar el procedimiento. La otra parte del algoritmo era ABCD. Y esto, pues bueno, siendo un poquito redundantes, pues es en cuanto a la vía aérea, a que la ventilación sea efectiva, a que el aporte de oxígeno sea adecuado, a que la retención de CO2 se dé o no. En este caso también el aporte en el caso de una anestesia general balanceada utilizando un halogenado, pues que este también esté pasando al paciente a través de la ventilación. La circulación, que esto se lleva a cabo también con todo nuestro monitoreo, ya sea el básico o el invasivo, en donde podamos tener al menos una presión arterial no invasiva, que es la del baumanómetro, a una presión arterial invasiva, que es a través de una línea arterial o en ciertos dispositivos ya en cirugía cardíaca, que ya son como un poquito más especializados. Y las drogas también nosotros debemos de revisar, tener cualquier tipo de fármaco que podamos en un momento dado utilizar. Y esto va a ser dependiente del procedimiento. A lo mejor en una cirugía programada, una hernia inguinal, el paciente es delgado, pues bueno, a lo mejor nuestros fármacos no van a ser los mismos a que si voy a tener una cirugía de neuro o un pediátrico o una columna en donde, o un trasplante, por ejemplo, en donde nuestros medicamentos van a llevar una secuencia, va a haber tiempos para administrarlos o que
Si nosotros estamos conscientes de los posibles escenarios adversos que podrían presentarse, pues a lo mejor necesitaríamos tener aminas a la mano, adrenalina a la mano, bicarbonato, calcio, demás electrolitos, para que entonces no perdamos tiempo al momento de solicitarlos, de pedirlos, que se gestione, que voy a ver si hay. Todo ya está en una mesita aparte para tenerlo de forma accesible. Y pues bueno, la última parte que los australianos sugieren es esta, en donde la A también significa anafilaxia o incluso despertar. Y esto de despertar actualmente ha tomado mucho auge porque eh, hemos visto que hay ciertas patologías o ciertas cirugías en las que el despertar intraoperatorio es muy, muy probable. Una de estas cirugías, pues, es cardio. Otra también es en cirugía de neuro. En ocasiones nos piden despertar al paciente y nosotros a través de un monitoreo podemos lograr este despertar, pero sin que el paciente tenga molestia o le incomode el tubo o tenga dolor. Entonces, esto también es importante. La S de cirujano o en otras ocasiones cuando tenemos algún paciente complicado que nos dice el cirujano está séptico y nosotros ya sabemos, viendo, pues valorando al paciente y demás y viendo las condiciones, la cuestión bioquímica, los laboratorios, que tal vez ese paciente, una vez que lleguen al foco séptico, muy probablemente se choque por la remoción de todos estos microbios que pasan al torrente sanguíneo y pues bueno, generan efectos hemodinámicos. La W, que es de herida y agua o líquidos que se tengan que administrar, esto incluyendo coloides como la albúmina, plasma, hemoderivados, ¿sí? Estar siempre pendiente de esa incisión, del campo quirúrgico, porque a veces el cirujano puede ser muy honesto y decir, ¿sabes qué? Tengo una lesión, está sangrando, fíjate que tengo sangrado en capa, pero en muchas ocasiones o se le olvida o no te dice y uno tiene que estar pendiente siempre del campo quirúrgico. La insuflación, en caso de que sea pues por vía laparoscópica, este punto también es bien importante. En muchas ocasiones justo el momento en el que se introduce la aguja o el trocar principal, dependiendo de la técnica del cirujano, y se empieza o se abre el tanque de CO2, muchas veces todo el mundo anda en el quirófano, sí, sale, ya empezaron, pero este punto puede generar una embolia aérea y hay que estar bien pendientes de que si en ese momento el paciente colapsa, muy probablemente, si estábamos en este punto, este gas haya pasado al torrente sanguíneo y entonces tengamos una embolia aérea. La F, hablando de que nuestra vejiga esté totalmente llena o distendida. ¿Por qué? Porque nos va a generar reflejos vagales, aparte de que puede también ser la pauta de que una sonda esté mal colocada o de que la diuresis no esté en volúmenes adecuados y entonces eso también nos va dando la pauta de qué tantos líquidos podríamos nosotros administrar o ya no administrar a nuestro paciente. Y también involucra a los pacientes con obesidad. Estamos en un país en donde pues todas estas comorbilidades son bien frecuentes. Cada vez tenemos pacientes más pequeños con obesidad importante y ni se diga adultos, que no solamente queda en la obesidad, sino toda la cuestión inflamatoria que genera la obesidad y las enfermedades concomitantes como hipertensión o diabetes, que son las más comunes. Actualmente se ha visto que la asociación con el cáncer por una cintura tal vez mayor de 90 en el caso de los varones, esto nos predispone a ciertas enfermedades como el cáncer, síndrome metabólico, colesterol y demás. Entonces, esto también es un factor que hay que vigilar o que hay que tener en cuenta o que hay que recordar al momento que un paciente se pone crítico.
Y la T, que nos habla de traumatismos, en el caso de que nos llegue un paciente policontundido, que chocó, que lo atropellaron, pues sabemos que ese paciente tiene muchas cuestiones por donde ponerse grave, desde una fractura, un traumatismo craneoencefálico, un traumatismo abdominal, ruptura de víscera hueca, a lo mejor el sangrado importante a nivel renal, pelvis y demás. O bien la necesidad de un torniquete en el caso de que sea un lugar adecuado para ponerlo o que esté indicado y que eso nos permita eh, una pérdida disminuida del volumen sanguíneo en lo que se resuelve la causa del sangrado. Y la última parte del algoritmo que se refiere a check es, pues que bueno, todos nuestros catéteres, y esto es un pleito que traigo ahí comprado con mis enfermeros, la mayoría de las veces en prácticamente todos los hospitales, yo tengo una obsesión impresionante por la fijación de los catéteres, de la limpieza de los mismos y de las venoclisis. Entonces, hay ocasiones en las que el catéter no viene bien colocado, que viene incluso acodado o fracturado, de que no lo pudieron meter al 100% y entonces viene una parte colgando o que ya viene infectado. Eso es importante, ¿no? Porque es un foco también, o que se te sale la vía y te quedas sin vía durante el transanestésico, o que a lo mejor ya no se puede utilizar y habría que cambiarlo. La H, aquí entran las famosas 5 Hs de las probables causas de que un paciente se ponga inestable, siendo las principales la hipotermia. Todo paciente necesita guardar temperatura. Hay ciertos dispositivos que nos ayudan a que el paciente se mantenga con calor, ya sea desde neonatos, que son los principales, pediátricos, adultos mayores. Poco se ve que a lo mejor a un adulto joven se le ponga un calefactor porque creemos que tolera mejor. Sin embargo, nuestros fármacos o a lo mejor un sangrado profuso o que si ya viene acidótico, pues se perpetúa con una hipotermia, ¿no? La hipovolemia, pues bueno, por alguna entidad que nos genere pérdida del volumen sanguíneo y la hipoglicemia, ¿no? Siendo un poquito más puntuales en los extremos de la vida o bien en pacientes con diabetes. La E de embolismo, que ya lo habíamos comentado, tanto aéreo como graso, y cuestiones endocrinas, sobre todo actualmente, pues diabéticos o personas que padezcan de problemas tiroideos, habitualmente hipotiroideos, que también estos pacientes nos van a generar que una se tengan que ajustar dosis y otra, en cuanto al despertar, tarden un poco más porque metabolizan un poquito más lento, ¿no? Incluso llegar al extremo grave, que sería un coma mixedematoso. En cuanto a la C, pues es comprobar todo lo anterior, comprobar nuestro equipo, comprobar insumos, comprobar máquina, comprobar todo lo que se tenga que utilizar para llevar a cabo o ejecutar ese procedimiento quirúrgico o ese procedimiento en general. Y finalmente la K de mantener, de keep, en donde todas estas variables se tendrían que mantener constantes durante todo el procedimiento, incluso hasta antes de su salida de recuperación o al servicio a donde vaya finalmente el paciente, porque también ya platicando con las causas más comunes, pues bueno, en recuperación todavía sigue siendo nuestro campo y no es nada más termino mi cirugía, lo aviento en recuperación y nadie más lo vuelve a checar. Entonces, pues bueno, también hemos tenido ahí algunos incidentes en cuanto a esta parte, precisamente por descuidos o por desconocimiento, muchas veces también por confianza. Acá les menciono las H's y las T's. Estas están referidas en el ATLS, pero este cuadrito se me hizo muy interesante
Incluso viene en esta página de enfermería, buscando imágenes, lo encontré y se me hizo muy interesante. Muchas veces hay cuestiones de reanimación que se imputan solamente al médico. Sin embargo, si yo tengo un circulante que me está entendiendo y estamos hablando el mismo idioma, sin duda esto va a fluir muchísimo mejor. Y el hecho de que esté en una bibliografía de enfermería significa que también como enfermeros, tanto quirúrgicos como circulantes, deberíamos tener presentes estas causas. Tal vez quien esté a cargo en ese momento, sí, checa hipovolemia, hipoxia, la acidosis, pero se nos está yendo a lo mejor la hipotermia y ustedes de repente, ¿sabe qué? Creo que está frío, o ¿sabe qué? Que parecía que consumía tal sustancia y entonces entre todos va haciendo un complemento que también a veces es válido en momentos de estrés en donde tal vez no es algo que esté al 100% descrito, pero son alternativas que pueden hacer que el que esté encargado recuerde algún dato o dirija su terapéutica a algo relacionado con esa idea que a lo mejor surgió como sentido común, ¿no? Entonces, ese cuadrito es bien importante. Ahora, dentro de lo que más común sucede, comúnmente sucede y que es pues de las cuestiones más temidas como anestesiólogos o en el quirófano, es los problemas con la vía aérea. Siempre le digo a mis residentes, porque se confían y yo soy muy obsesiva de que si no hago mi rutina, no hago mi ritual, como les digo, no inicio. Muchas veces ellos, ya probé la máquina, la vuelvo a probar yo, tienen acomodados sus medicamentos, los acomodo a mi forma, veo laringo, veo tubos, veo guedel, mascarilla laringea, ahorita que actualmente pues está el videolaringoscopio. Y si nosotros valoramos o consideramos que nuestra vía aérea va a ser complicada por alguna tumoración o porque el paciente ya trae algo de estridor o porque el paciente es gordito o una embarazada, pues tal vez tener ahí el fibroscopio. Entonces siempre les digo que cuando el paciente esté despierto, con la mascarilla y todo probado, nuestro circuito, nuestra presión de oxígeno, siempre verifiquen que es ventilable. Si yo no puedo intubar a un paciente, probablemente lo pueda revertir, probablemente lo pueda ventilar manual o con algún dispositivo que no sea un tubo endotraqueal. Pero si yo no puedo ventilar a ese paciente, entonces la situación se va a poner crítica porque va a empezar a desaturar. Así yo tenga la presión de oxígeno o la fracción de oxígeno en 100, no va a haber forma de que llegue ese oxígeno a intercambiarse a nivel pulmonar por el dióxido de carbono. Entonces, siempre les digo, ustedes verifiquen si el paciente es ventilable, porque si tú no lo puedes intubar o no se puede intubar, al menos lo vas a poder ventilar y te vas a asegurar que no desature y que le aportes esa cantidad de oxígeno que el paciente necesita. Aquí, ¿cómo afecta, por ejemplo, mi enfermero estando en el quirófano? Es bien común en todos los hospitales, bien común que esté el anestesiólogo, por ejemplo, en cirugía privada, pues casi siempre vamos solos. Y estamos ahí, que le paso el propo, que platicas con el paciente, que estás escuchando el monitor. Rara es la circulante que se pone a un lado del anestesio a decir, Doc, aquí estoy, ¿qué necesita? ¿En qué lo ayudo? O al menos ya si veo que está algo muy complejo, oye, ¿me puedes ayudar? Ayúdame a pasar, le vas a pasar tanto. Es bien raro que se pongan al lado de uno para ver qué necesita uno, porque finalmente, por ejemplo, alguna vez tuve algún laringoespasmo en un pediátrico y no lo podía yo romper y ya estaba desaturando. Y en mi estrés, pues yo agarré la mascarilla con las dos manos y le dije a mi circulante, dale a la bolsa,
la principal medida para un laringoespasmo, pues es la presión positiva. Y solo así lo logré romper, pero ella estaba sentada, ¿no? Entonces, tendríamos también que nosotros saber el impacto de nuestro papel en quirófano estando siempre ahí. Saber que la intubación, la ventilación, el momento de la inducción del paciente y la extubación son momentos bien complejos, en donde la vía aérea se puede complicar, en donde tal vez se necesite de mi ayuda y en donde tal vez yo deba tener algo más a la mano. Hay vías aéreas complicadas que ya por sí solas se dicen complicadas, ¿no? Hay pacientes que incluso llegan y te dicen, les costó trabajo en mi otra cirugía intubarme, o hay ciertas mediciones que nosotros tenemos que evaluar en cada paciente en donde ya sabemos que esa vía aérea es una vía aérea difícil. Sí, y pues bueno, en esos casos en particular es cuando nosotros vamos a decirle a nuestra quirúrgica o a nuestra circulante, ¿sabes qué? Se necesita tener el equipo de tráqueo, se necesita que el cirujano esté bien atento a que si no podemos intubar, pues va a tener que hacer un abordaje de emergencia para poder ventilar al paciente. Hay que recordar que en promedio un adulto podría estar hasta 4 minutos sin oxígeno. Eh, y pues esto también va a depender de las condiciones del paciente. Hay pacientes que podrán tolerar un poquito más, hay pacientes que ya vienen deteriorados y que aparte los llevamos a esta hipoxia y pues vamos a agregarle morbilidad a su patología de base. En el caso de los pediátricos, conforme más pequeño, menos reserva de oxígeno, por lo tanto, la, la tenacidad para poder intubar a un bebé debe ser extrema. Debemos estar bien entrenados. Eh, ¿Por qué? Porque el bebé en 30 segundos está desaturado. La hipoxia, pues bueno, aquí está descrita como una saturación inferior al 90%. Sin embargo, pues bueno, también depende de la patología del paciente. Hay bibliografías que marcan menos de 90. Y pues bueno, en este caso, cuando tengamos este escenario, nosotros debemos de checar que la vía aérea esté protegida, que el tubo no se haya salido, que el globo no se haya ponchado, que no se me haya desconectado alguna parte de mi circuito, que no se me haya despertado el paciente, que no esté tosiendo, que tal vez mi presión de oxígeno, hay algunas clínicas en donde todavía se manejan tanques muy pequeños que hay que estar abriendo y que pues bueno, no hay esta cultura de estar pendiente y entonces ya cuando ves el paciente desaturó, se te está bajando el fuelle de la máquina y es porque tus presiones están disminuidas. El sistema circulatorio, porque obviamente en el momento en el que mi gasto cardíaco deja de ser eficiente o hay un colapso circulatorio, este intercambio que se lleva a cabo en los pulmones, pues al no haber latido cardíaco, pues no hay tal intercambio y entonces puede ser indicativo o de un bajo gasto, es decir, que mi presión arterial está ya muy baja o incluso de un paro, ¿no? El laringoespasmo, pues bueno, es muchísimo más común en pediatría. Los niños eh, manejan muy mal las secreciones, habitualmente la salivación es un poquito más profusa y pues bueno, todo estímulo que tengan en su vía aérea que es muy inmadura, pues desencadena un laringoespasmo. El problema también con los pediátricos es que su vía aérea es tan pequeña en calibre que con tantito edema ya prácticamente está cerrada la vía aérea. Y si el diámetro o la luz de su vía aérea se reduce en el mínimo porcentaje, la ventilación se puede complicar. Y aquí en esta imagen, pues vemos, puede existir un laringoespasmo completo o un laringoespasmo parcial. Cuando es parcial,
todavía vemos ciertas apertura de nuestras cuerdas vocales, que son estas en blanco o más aperladas, ¿sí? Y que todavía vamos a tener cierto grado de ventilación que puede llegar a ser suficiente o efectiva. Sin embargo, en estos dos escenarios de acá abajo o estos últimos tres, ya nuestras cuerdas están tan cerradas y se cierran con tanta fuerza que no hay forma de ventilar al paciente. En este caso, como el escenario que les contaba de aquel niño que se me espasmó, nuestro manejo va a ser mecánico y mecánico me refiero, y lo pongo entre comillas, a que la primera línea de manejo es a través de una presión positiva o de dar un poquito más de fuerza a esa ventilación para que estas cuerditas, por la misma fuerza del aire, se vayan abriendo poco a poco hasta que eventualmente nosotros vemos que expande el tórax y que otra vez tenemos línea de capnografía y capnometría. Rara vez vamos a necesitar intubación y también muy rara vez necesitamos de medicamento, ¿no? Aquí el más común es el propofol, que nos va a volver a inducir al sueño al paciente. Esto va a generar una relajación y también las cuerditas vocales pues se abren, ¿no? Es muchísimo más raro en adultos. Habitualmente si se presenta en adultos es porque algo hicimos mal al momento de extubar y pues bueno, o lo extubamos muy despierto o con dolor o con molestia y este paso, sobre todo el globito, que es la parte más gruesa o más de mayor calibre del tubo endotraqueal, pasa por las cuerdas, la estimulan, son todo lo que es la laringe es demasiado está demasiado inervada y entonces estos reflejos son automáticos y se cierran con tal fuerza que, bueno, en el caso de un adulto, a veces en ellos, como tenemos más peso que levantar, pues a veces sí es necesaria la intubación. En los niños es un poquito más común, pero más manejable. El broncoespasmo, bueno, esta es una situación ya un poquito más complicada. El laringoespasmo se da en la parte superior de nuestra laringe. El broncoespasmo, como el nombre lo dice, se da en la vía respiratoria inferior. Esta, afortunadamente, es un poquito más rara, es una complicación extraña y habitualmente eh, lleva alguna entidad de fondo, ya sea un paciente epocoso o un paciente asmático. Y aquí sí se puede presentar en todas las edades, siempre y cuando haya estas patologías de base. Es muy raro el broncoespasmo que no tiene algo de fondo. También en personas alérgicas o que hacen alguna anafilaxia, el broncoespasmo puede ser algún dato de que algún medicamento pues está generando tal inflamación que los bronquios también se edematizan a tal grado que no permiten que el aire llegue a los alvéolos y entonces también uno de los datos es de saturación, que no expanda el tórax, que nuestra capnografía se incremente. ¿Por qué? Porque no hay forma de sacar el CO2 e intercambiarlo por oxígeno, ¿no? Entonces, es una situación crítica. Afortunadamente, hay manejo y en este caso, a diferencia del laringoespasmo, el manejo es farmacológico. Es decir, yo no lo puedo romper con presión positiva. Al contrario, si yo no sé ventilar un broncoespasmo, muy probablemente lo perpetúe o lo empeore. Entonces, aquí entran nuestras medidas farmacológicas el, el famoso salbutamol, que más que nada tendría que ser intravenoso, no tanto en aerosol, porque la cantidad de medicamento que llega a través del tubo endotraqueal hacia los alvéolos es mínima en el caso de los aerosoles y más cuando el paciente está intubado. Entonces, la cantidad de disparos que tenemos que dar según el ATLS es aproximadamente de 10 a 15 disparos para lograr una dosis de medicamento. Entonces, si tenemos a la mano fármacos intravenosos, pues es muchísimo más rápido y más efectivo
a que estemos ahí dándole 1000 disparos de salbutamol. Ya sea que lo pongamos intravenoso, la adrenalina también está indicada, el magnesio, la aminofilina y demás. Entonces, cuando tengamos estos pacientes, nosotros debemos tener dentro de nuestra mesita que habitualmente nos ponemos a un lado estos fármacos, porque si nosotros sabemos que el paciente constantemente hace crisis, que el niño lleva el tratamiento y no hay buen apego y que es su última crisis o incluso viene con broncoespasmo, pues bueno, muy probablemente al momento de intubar o de ventilar, vamos a necesitar una medida mayor para tratar de romper ese espasmo bronquial. En este caso, muy probablemente necesitemos intubación. Hay ciertas formas para poder ventilar a un broncoespasmo para no perpetuarlo o empeorarlo. Y en el caso de que hay broncoespasmos bastante severos, en donde no logramos la mejoría y con ello la extubación, pues bueno, estos pacientes van a meritar una continuidad del manejo ventilatorio y de los medicamentos en una terapia intensiva. Aquí, esta imagen también me gustó porque, bueno, aquí podemos ver el diámetro habitual de un bronquio y cuando hay un broncoespasmo, toda esta zona de la mucosa se inflama a tal grado que mi luz, es esta parte amarilla del centro, se vuelve mínima y entonces viene lo que es el atrapamiento de aire, ¿no? Otra situación crítica que podemos tener en quirófano, y aquí también es bien importante que bueno, no es el circulante, pero las personas quienes reciben, que son los encargados de la recuperación, quienes reciben a nuestros pacientes, también nos complementen, ¿no? Aunque uno lo haga en ocasiones, ustedes reiteran a veces datos que son muy importantes o que ya vienen así rotulados desde urgencias. Por ejemplo, alérgico a tal y se pone en rojo y con mayúsculas para que nosotros sepamos o evitemos ciertos medicamentos que nos puedan desencadenar una reacción alérgica y que su estado más grave pues sería una anafilaxia. Entonces, bueno, aquí tenemos un cuadrito. Siempre se nos tiene que ocurrir, no se nos puede olvidar todo esto. También hay personas que dicen que son alérgicas a ciertos fármacos y muchas veces son efectos adversos. Hay que saber interrogar si realmente hay estas características como edema ocular, comezón, ronchas. Hay quien también tiene edema de peribucal y ya en casos extremos, pues que te refieran que se cierra la garganta y que han necesitado intubación para su manejo. Otra alergia que a veces no interrogamos y que es importante fuera de medicamentos o de alimentos es la alergia al látex. Hay pacientes o que han tenido muchas intervenciones y que han ido, pues se ha ido gestando esta alergia. En estos casos, el quirófano prácticamente se lava, por así decirlo, se desintoxica, se cambian los circuitos, se cambian los equipos, se cambian las bolsas, los guantes, los equipos de Venopac y demás, para tratar de que no existan partículas de látex, porque esta alergia es muy agresiva. Incluso quienes son más propensos, pues son los pediátricos y tú llegas a veces, interrogas a los niños y tienen tan metido esto que saben que es un dato importante que tú llegas, te presentas y te dicen, soy alérgico al látex. ¿Por qué? Porque la han pasado muy mal o han tenido reacciones pues prácticamente al borde de la muerte en algún procedimiento quirúrgico secundario al látex, ¿no? Las más comunes casi siempre pues son al polvo, te dicen que al moho, que así al gato, y pues bueno, estas tal vez no te van a dar una anafilaxia como tal vez medicamentos, abejas, algunos mariscos y el látex, ¿vale? Entonces siempre preguntar esto. En cuanto a la broncoaspiración,
y aquí les pongo al doctor House que dice que todos los pacientes mienten, y eso es un hecho, y esto es súper común también, quien nos ayude a recibir a los pacientes. A veces hay que saber interrogar. A veces hay pacientes que tú les dices, ¿sabes qué? No puedes comer 8 horas antes de tu procedimiento y lo toman como tal. En efecto, tú les preguntas, ¿has comido? No. ¿Has tomado algo? Sí, agua. Me tomé un jugo. Hubo quien también se tomó en algún procedimiento un frappé. Y tú, bueno, entonces no traes el estómago vacío. Ah, es que el doctor solo me dijo que sólidos. Entonces, hay que explicarle a los pacientes porque muchas veces también en el afán de que los operen o les resuelvan su problema, omiten información. Entonces, es bien importante que se les explique que el ayuno es vital, que sin el ayuno no podemos entrar a un procedimiento y mucho menos si la anestesia que se va a elegir es anestesia general. Debemos ser muy claros cuando se interroga a la mamá o incluso adultos. Oye, ¿has comido hoy? No, que sí. ¿A qué hora comiste? A tal hora. ¿Qué comiste? No, pues tal. ¿Has tomado líquidos? ¿Has tomado agua? ¿Has tomado jugo? Muchas veces la comida blanda como gelatina, yogur, no la toman como sólido y entonces la consumen. Entonces hay que ser como pues muy puntual. Tal vez nos tardemos un poquito más, pero entramos con un poquito más de seguridad. ¿Por qué? Porque si en el momento de la inducción nosotros tenemos o el paciente regurgita, vamos a tener estos escenarios en donde esto es un estudio muy simple, una radiografía, donde podemos ver partes veladas del pulmón que obviamente no van a estar en condiciones para ventilar y que también nos pueden llevar a que se geste una neumonía. En casos un poquito más complejos, como la imagen de la tomografía que está a la izquierda, pedazos o trozos de sólidos que también van a generar una irritación. ¿Por qué? Porque esos sólidos ya están en un proceso de digestión que se estaba dando en el estómago y los jugos gástricos son demasiado irritativos. Entonces, nuestra vía aérea no está habituada a estos jugos gástricos y entonces toda la mucosa se lastima, se lesiona. Estas partículas a lo mejor han llegado a una parte del árbol bronquial que queda muy lejana, que no se pueden extraer y pues bueno, hasta que se logren expulsar a través de la tos o que se capsulen con una flema o con moco, pero esto va a generar que nuestro paciente tenga una neumonía química o irritativa y que estando en un medio hospitalario se agregue alguna cuestión bacteriana y que esto empeore su pronóstico. ¿Quiénes están propensos a esta broncoaspiración? Pues todos los pacientes que entran ocluidos, ya sea pediátricos o adultos. Hay ciertos algoritmos también para que cuando nos llegue un paciente de este tipo, la secuencia de intubación sea en ciertas condiciones para evitar la regurgitación. Hay ciertas maniobras que están en controversia. Y pues bueno, este síndrome que se ve acá en esta radiografía y en esta tomografía, pues es el síndrome de Mendelssohn, en donde se describe como que la aspiración a nivel traqueal de jugo gástrico o de contenido gástrico por más de 100 mililitros, pues bueno, nos va a condicionar a que el paciente se complique en cuanto a la vía respiratoria. Y que si era una cirugía controlada, que si era una cirugía programada por estas omisiones, pues bueno, el escenario se fue a lo mejor a una parte del espectro de posibilidades de las más complejas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a meritar a lo mejor intubación, pasar a terapia y pues todo lo que conlleva una ventilación mecánica.
Otra cuestión que es muy frecuente, sobre todo en hospitales de institución, pues es la hemorragia masiva. Esto es súper común en las pacientes obstétricas y en pacientes politraumatizados o policontundidos. Es un escenario bien temido, es un escenario que en algunas patologías lo puedes prever y te puedes preparar, una placenta previa, un embarazo gemelar, tal vez un paciente que llegó a urgencias y así como llegó a urgencias, pues resulta que en el ultrasonido de urgencias les salió líquido libre y pues bueno, tú puedes ir gestionando que se vayan preparando ciertos hemoderivados porque muy probablemente haya un sangrado importante. Sin embargo, cuando se presenta en cirugías que no se esperaba o que a lo mejor una tumoración, tenía un vaso que lo nutría, que era muy importante y que estaba muy grueso y que, bueno, pues empezó a sangrar, o en una cirugía de cardio que a lo mejor la anastomosis no esté adecuada, o a lo mejor un hematoma contenido, que una vez que abren el abdomen y esta contención se rompe, pues bueno, viene el sangradero importante, ¿no? Cuando nos genere inestabilidad hemodinámica es cuando nosotros vamos a poder observar ciertas características en un paciente. Y este cuadrito es bien importante porque también cuando nos ayudan a recibir pacientes, ustedes nos pueden ayudar. De hecho, en sus notas ponen paciente consciente, tranquilo, cooperador. Y pues bueno, de acuerdo a la cantidad de sangre que haya perdido el paciente, ya sea en porcentajes, como aquí se maneja en el primer renglón, o en mililitros, que es 500 mililitros, de 500 a 1000, de 1000 a 1500 o más de 2000, según los grados, también ustedes van a poder observar dentro de los signos vitales que ustedes toman antes de que el paciente ingrese a sala, pues decir, ¿sabe qué? Fíjese que está muy taquicárdico, fíjese que lo veo bien intranquilo, ya está como adormecido, la presión está bien bajita, yo veo que respira muy rápido. Y ustedes nos pueden también eh, ir dando la pauta de cómo podríamos encontrar ese paciente o incluso en recuperación que ese paciente se ha deteriorado en ese lapso posquirúrgico y que no está en las condiciones en las que el paciente egresó de quirófano. Entonces también deben de tener conocimiento de todas estas cuestiones. Formas prácticas para poder checar que el paciente tenga una circulación adecuada, pues el más sencillo, que es el llenado capilar, en donde apretamos una uñita y tiene que estar en menos de 2 segundos. Si está prolongado, quiere decir que esa circulación está enlentecida y por lo tanto puede ser un dato inicial de choque. Hay algunos parámetros que no se van a ver en choques en estadio 1, por ejemplo, como es el estupor o la confusión, a veces también la presión arterial eh, no se afecta hasta ya un volumen circulante perdido pues mayor, la respiración también, y pues bueno, el pulso se puede mantener normal, ya va a haber momentos en los que no lo podemos percibir, que bueno, ya son estadios muchísimo más graves. Esto también estar consciente, también de acuerdo a las edades, puede ser que un choque no sea tan florido como en otra. Por ejemplo, los niños toleran un poquito más, si bien sus índices de hemoglobina no pueden bajar tanto, son muy tolerantes a la pérdida sanguínea. ¿Por qué? Porque su cuerpo está constituido en mayor parte por agua, entonces tienen mayor cantidad de agua y esto nos permite que si mi niño está sangrando, ya a lo mejor no sea tan evidente el choque hasta que ya colapse totalmente y ya sus mecanismos compensadores no puedan sostener o soportar esa pérdida hemática.
En un adulto es un poquito más claro y va viendo uno el deterioro. Entonces, a lo mejor ya cuando vemos que va subiendo un poquito la cardíaca, ya entonces va haciendo un foquito amarillo y obviamente cuando se instala ya la inconsciencia, pues ya sabemos que la pérdida ha sido significativa, ¿vale? Entonces, esto también es importante. Y pues bueno, el peor escenario que podemos nosotros tener en sala, pues es un paro. Aquí es bien importante y bueno, esta bibliografía ya no me cupo abajo, es del ACLS. Creo que si bien el ACLS implica muchas cuestiones médicas, deberíamos tenerlo todos y si no al menos el soporte básico, ¿no? En donde a lo mejor cualquier persona o nuestro equipo de enfermería pueda saber dar compresiones, una compresión efectiva, qué distancia debo abarcar, en dónde debe ser mi compresión, cómo debo colocar mis manos, cómo debo hacerlo, qué tiempo dura mi ciclo. Tal vez no van a decidir si es que hay un médico a cargo, qué fármaco es el indicado, pero sí podrían ustedes iniciar una reanimación oportuna. La AJA, que es la institución que les mencionaba con anterioridad, dentro de su manual menciona que aproximadamente el 62% de los paros cardiorrespiratorios son prevenibles. Y esto cuando se está bien atento a todo lo que hemos visto durante la plática y todas estas variables. Entonces, reiteran la importancia de que un abordaje inmediato nos puede llevar a una recuperación de la circulación en el primer ciclo. Entonces, es de vital importancia y de ahí que hayan puesto ciertos dispositivos sí, en ciertas, en la plaza, por ejemplo, en plazas debe haber siempre un desfibrilador automático, en alguna escuela, en alguna plaza, no sé, abierta, pues en algún lugar abierto, en donde hay ciertos señalamientos donde se saca el dispositivo y quien tenga estos entrenamientos puede dar una reanimación sin ser médico oportuna para que el paciente pueda tener un retorno a la circulación. Entonces, ha ido cambiando, ha tenido ciertas modificaciones desde que se empezaron a realizar estas guías. Desde que, bueno, a sus inicios era que primero te preocuparas por la ventilación porque el oxígeno era vital. Sin embargo, las últimas actualizaciones ya no le dan tanta importancia a la mascarilla como al inicio de las compresiones y a la calidad de las compresiones. Entonces, bueno, a grandes rasgos, una vez que deja de haber trazo electrocardiográfico, que deja de haber capnografía, que deja de haber capnometría, que el paciente tiene una coloración muy pálida, que no hay respuesta, entonces nosotros debemos iniciar compresiones. Lo primero es iniciar compresiones. Nuestro ciclo va a durar aproximadamente 2 minutos. Después de esos 2 minutos, nosotros vamos a tomarnos 10 segundos para verificar trazo, verificar pulso y ver si el paciente responde. Si nuestro paciente no responde, reiniciamos compresiones e iniciamos las terapias farmacológicas. Y así cada 2 minutos hasta que o tengamos un trazo que se pueda desfibrilar o tratar con algún otro medicamento para volverlo a la normalidad o que no se recupere el trazo y entonces tengamos que reiniciar otra vez las compresiones, ¿no? El papel de todo el equipo, pues bueno, casi siempre está liderado por un médico, en este caso en la sala del quirófano el anestesiólogo, en la sala de urgencias el urgenciólogo, en la terapia intensiva tal vez el intensivista. Y el manual es muy claro.
te dice que las indicaciones deben de ser muy claras, muy precisas, muy con palabras entendibles y frases cortas, ¿no? Te dice también que el líder debe de decir y señalar incluso y decir, tú me vas a llevar el tiempo, tú te vas a encargar de los fármacos, incluso por nombre. Eh, tú te vas a encargar de la ventilación, tú vas a dar compresiones y tú terminando en 2 minutos vas a iniciar las compresiones para que sean alternadas porque dar compresiones pues es bastante cansado. Y entonces esta organización nos va a llevar a que todos estos pasos fluyan y se den en tiempo y forma. El algoritmo, viéndolo así a simple vista, pues bueno, es como si fueran renglones muy, muy específicos. Sin embargo, hay pasos que pueden ser incluso simultáneos, ¿no? A lo mejor yo estoy dando compresiones, ya se acabaron los 10 segundos y mi enfermero ya está pasando la adrenalina o el fármaco que se le indique, mientras también alguien más, el encargado de la vía aérea, está ventilando. Entonces, hay pasos que pueden ser al mismo tiempo, pero que no se pueden omitir porque fallarían en estos puntos del algoritmo y la reanimación podría no ser efectiva. Y pues bueno, ya cuando el paciente ha salido del paro, pues bueno, un algoritmo de cuidados posparo en donde casi siempre el paciente pues sale intubado. ¿Por qué? Porque pues dependiendo del tiempo que haya estado sin circulación, pues bueno, puede haber lesiones a órganos blanco y hay que irlo emergiendo o despertando de forma gradual, descartando a lo mejor alguna fractura costal, que son frecuentes al momento de dar reanimación, o alguna lesión cerebral por la falta de oxígeno o pues bueno, algunas otras cuestiones que se tengan que descartar de acuerdo a la patología de base y que pues bueno, ya salió del paro, tal vez no sea prioritario despertarlo y se va haciendo en la terapia intensiva de forma pautada, controlada, para entonces tratar de optimizar las condiciones de ese paciente y tratar de evitar las mayores secuelas posibles. Y pues bueno, este artículo que está acá abajo, ahí les pongo la bibliografía, se me hizo súper interesante porque bueno, así como existen los algoritmos del ACLS o de cualquier curso que se realice, los algoritmos del ACLS nos los dan en físico y es un tríptico que puedes traer en tu bolsa o que puedes traer en la tablet o que puedes traer a la mano, ¿no? Y que en el momento en el que, o incluso tenerlo en la máquina, y en el momento en el que tú tengas algún efecto adverso, lo sacas y te puedes ir guiando. Se han hecho estudios en donde debido a que los escenarios pues, son complejos, te pones nervioso, es estresante, hay demasiados ruidos, a lo mejor no tienes ayuda, necesitas mandar a traer a alguien o que a lo mejor quien te esté ayudando no esté tan empapado del escenario. Y pues bueno, tienes que ir dando las indicaciones de forma ordenada y precisa. Entonces, estas guías o estos manuales de emergencia están siendo creadas o se les da importancia para tenerlas dentro del quirófano. Hay quienes mencionan que el lugar ideal es justo a un lado de la máquina de anestesia. Y pues bueno, estos eran los manuales iniciales, en donde pues bueno, es un libro que en el momento del paro pues no vas a decir, a ver, en la página 20 venía el algoritmo, ¿no? Actualmente ya son algoritmos un poquito más reducidos, algoritmos más puntuales que a lo mejor caben en una sola página y que son muchísimos más fáciles de ubicar o de leer en dónde estamos parados para de ahí darle continuidad a los pasos que continúan, o bien ahorita con la inteligencia artificial o con el uso de los celulares o las tablets,
podríamos tenerlos ahí a la mano en un clic, ¿no? Entonces, ¿son válidos? Sí, sin duda. Como en todo, si nunca hemos checado la información que contienen, pues bueno, no sabríamos en dónde buscar ni en dónde plantarnos en el algoritmo y por lo tanto, pues bueno, estamos obligados a conocer toda esta información, a tener un esbozo, una idea de qué contiene cada uno de los manuales y entonces poder saber qué paso continúa, ¿no? Se han considerado que estos nos dan un acceso súper fácil Órale, a un evento ¿por qué crítico están regados estos acá de este lado? sin que Los jalaste nada eh, más así, ¿verdad? pueda afectar, En la cajoleta. sin que pueda afectar el trabajo o la intención inicial de la reanimación. Y pues bueno, el quirófano siempre va a ser un lugar en donde puede todo fluir muy bien, en donde mi cirugía programada sale súper bien, en donde la mayor parte de los procedimientos evolucionan sin complicaciones, en los que a lo mejor tuve una bradicardia y resultó y nunca más se me volvió a presentar y que haya sido un susto o una eventualidad leve y que bueno, si bien estos escenarios que se les acaban de plantear son bien raros o son, no son la mayoría de las veces, pues sí necesitamos tener acciones rápidas, tener un equipo bien conformado, que estemos todos en la misma sintonía, en donde debe haber un líder, en donde los que formen parte del equipo van a estar atentos a ese líder en donde tal vez los humores, las indicaciones, al tener que ser claras en un volumen adecuado, Pero antes de que mi rodilla muriera, este, necesitamos que el equipo no lo tome a personal, que sepan que es con la finalidad de poder eh, lograr que este paciente salga adelante. Y entonces viene esto que en medida que mientras nosotros tengamos más conocimientos y más habilidades, al paciente le puede ir mejor. Obviamente dentro de lo que nuestras actividades eh, nos permitan. La omisión de estos pasos nos puede llevar a que estemos faltando en alguna medida que sea crucial y entonces podríamos poner en peligro a nuestros pacientes. Y pues bueno, existe evidencia que sugiere que el incumplimiento de las mejores prácticas durante las emergencias, pues bueno, puede ser común ante el nerviosismo, la falta de experiencia. Decía un maestro que no todo lo que está escrito es cierto y no todo lo que es cierto está escrito. Muchas veces es una combinación de experiencia, de estudio, sin duda, hay que tener bases, y de que tengas un equipo bien conformado. Sin duda, cuando uno tiene un equipo que ya nos conoce cuando estamos estresados, que yo ya sé cuando mi cirujano está estresado, que a lo mejor hay un insumo que no está, no existe, no se consiguió, obviamente genera algo ahí de incomodidad porque sabemos que si se puede requerir, pues no lo vamos a tener. Cuando tenemos un equipo en el que se trabaja de esta forma cómoda, ligera, en el que a lo mejor permitimos estas opiniones, ideas, en el que en los momentos de crisis te abres a estas opciones que te puede dar alguien que a lo mejor no te esté liderando, es cuando se trabaja mejor. Vuelvo a lo mismo, cuando ves que tu circulante es eficiente, cuando ves que está movido, cuando tu quirúrgico sabe los pasos de tu cirugía, cuando está atento a tu cirugía, eh, pues eso te da un montón de tranquilidad. Por supuesto que en el quirófano también se canta, se baila, se echan bromas, pero hay momentos y los momentos como estos que se acaban de mencionar se presentan
todos necesitamos estar al 100% en las distintas indicaciones que se estén dando para que todo sea oportuno y siempre, siempre en pro del paciente. Y pues bueno, a partir de de los años 2000 fue que se empezaron lo que son las listas de verificación o los manuales que mencionamos al final, los manuales de emergencia, que dan un poquito más de seguridad a los procedimientos quirúrgicos. Y pues es esto, la evidencia que sugiere que las ayudas cognitivas están relacionadas a un mejor manejo de las crisis en sala, ¿no? Porque tenemos ahí, que si un pasito se nos olvidó, lo tenemos ahí por escrito, en un lugar accesible y con palabras clave para situarnos de forma rápida en ese algoritmo que necesitamos aplicar. ¿Sale? Y pues bueno, como les mencionaba, en materias en donde el rango de error es mínimo, como en la aviación y en la energía nuclear, es que nosotros hemos ido aplicando estas pautas también en medicina para evitar errores que puedan ser prevenibles, ¿no? Y pues ya, eso es todo. No sé si tengan alguna duda, preguntas, este, algún comentario. Muy bien, doctora. El tema estuvo excelente. La verdad es que como aquí hay un comentario que nos dicen que muchas gracias por sus recomendaciones y por el conocimiento que compartió el día de hoy. Y es que sí, realmente durante la charla nos fue llevando a la reflexión quizás a qué nosotros nos hemos enfrentado en algún momento. Como bien lo comenta, no es algo frecuente, pero cuando se presenta todos tenemos que estar alerta. Bueno, en eso, ¿no? Dedicar ese espacio justamente a resolver el problema. Y dentro también de consultando alguna bibliografía, y usted lo hizo referente aquí en su conclusión, a las listas de chequeo, ¿no? Y también es muy importante conocer el entorno, ¿no? ¿Dónde están las cosas? ¿Cómo se hacen solicitudes quizás de emergencia? Porque a veces es una transfusión, ¿cómo se obtiene? ¿Quién me la trae? ¿De qué manera la puedo obtener? Los insumos, ¿no? También que a veces no contamos y requerimos algo de emergencia. Y algo también importante que se comentaba es anticipar y planificar, ¿no? Y es que nosotros también tenemos un papel muy importante, como usted bien lo dijo, estar siempre poniendo atención y hoy nos dijo durante su charla a los aspectos o las situaciones de crisis más comunes a las cuales ustedes requieren resolver y que nosotros, el personal de enfermería, colaboremos de manera proactiva, ¿no? Y que sepamos cómo responder ante la emergencia. También una de las recomendaciones que encontré es una doble verificación. Siempre corroborar, doctor, me dijo esto, porque al Es final correcto. los momentos son vitales y los errores deben de ser mínimos. Y el trabajo en equipo. La verdad es que sí, doctora, excelente, de verdad bueno, usted ya lo decía, ¿no? Nos encontramos en situaciones de emergencia, hasta en la programada, ¿no? En la cirugía, como bien lo dijo, en la programada pueden surgir incidentes que no estamos esperando, pero que si nos vamos a enfrentar realmente poner la atención y tratar de resolver de la mejor manera, ¿no? Y la comunicación entre todo el equipo es importante. Aquí Sí, tenemos